Pues Alex, bienvenido a Mentes Extraordinarias, ¿cómo estás? Estoy muy contento, muy emocionado a ver qué nos trae esta conversación. Sí. Fíjate que todos los episodios los comienzo con una pregunta y A es, ver. en la vida de toda persona con gran trayectoria, siempre hay una decisión que le da un giro radical a su vida. Sí. ¿Cuál es esa decisión que tomas que es un parteaguas en el camino de tu vida? Mira, yo diría que cerrar... Yo soy médico de formación Ok. y tenía como toda una carrera pues ya armada, te podría decir. Mi clínica, atendía pacientes, tenía la agenda llena. ¿Médico en qué área? Se llama medicina integrativa. Entonces es como un foco de primera intervención en salud para ver al ser humano desde una integralidad. Entonces es mente, cuerpo, relaciones. Entonces tiene una parte de terapia, tiene una parte como de naturoterapia, fisioterapia. Esa es una cosa muy particular. O sea, ¿le dedicaste cuántos años? Pues unos 6 años más o menos. Y entonces la decisión fue cerrar el consultorio. Okay. O sea, decidir cambiar del mundo de atender pacientes uno a uno a abrir una consultora. Entonces, eso fue así radical. Hay mucha gente que dijo, qué guay, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué se debe ese cambio? ¿A qué se debió ese switch? Descubrir que lo que más me gustaba estaba de este otro lado, ¿no? En la consultoría. En el trabajo con equipos, en el trabajo con líderes, en el desarrollo de personas en su entorno laboral. Me di cuenta... Fue una transición, pero me di cuenta que eso me apasionaba y fue por azar. O sea, realmente fue como... de repente empezó a suceder naturalmente. Y pues sí, es como asumir la pasión, creo que es la clave ahí. ¿Cómo fue el choque de todas las personas que te rodeaban cuando les dices que vas a dejar a un lado ya la medicina? A algunos les hizo sentido, o sea, algunos fue como, pues mira, como que ya lo sabíamos, ¿no? Siempre hay alguien que sabe y que te entiende y te conoce, lo huele exactamente. Pero sí, evidentemente hay algunos de, oye, pero pues ¿qué vas a hacer con tu vida, cabrón? O sea, ya tienes, ¿no? Tienes tu estructura, sí, claro. Ya tienes como una ruta definida, ya vas para un lugar como muy claro y vas a empezar de cero, ¿no? Es como, no lo hagas, es un error. Y pues bueno, hay que creerla, ¿no? También, ir por donde sabes que te llama. ¿Te dolió dejar la medicina? No me dolió porque estaba seguro que esto otro tiene potencial y ya tenía algo construido, ya sabía por dónde iba. Entonces, hay veces que sí lo extraño, hay veces que sí, como que momentos de, mira, me gustaría estar haciendo esta cosa. O veo a gente, ¿no? Colegas que les está yendo muy bien, están creciendo. Es que, mira, yo podría haber estado ahí. Pero son atisbos, son pequeños momentos. ¿Qué fue lo que pasó que te dio a voltear a? O sea, ya comentas que sí te apasionaba y todo, pero ¿cómo se fue dando esa pasión? Lo primero que pasó fue, yo empecé a atender así naturalmente cada vez a más directores, cada vez a más líderes de diferentes organizaciones, en diferentes niveles, pero gente que tenía gente a su cargo. Y me di cuenta que había una patología común en casi todos, que todos llegaban con cosas muy similares. Y yo decía, güey, pero a ver, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Sí. ¿No? Eso fue como el primer pincelazo para indagar. Ok, ¿qué hay detrás? ¿Qué fue esa patología? Burnout. O sea, un nivel de estrés muy elevado y como una sensación de insatisfacción, ¿sabes? Y entonces yo decía, esto no puede ser. O sea, no está bien. No está bien que lleguen este tipo de perfiles. Entonces empecé como a atar, ¿no? Algunas ideas, cabos de, oye, los líderes tienen que estar en su mayor potencial, tienen que tener las herramientas, tienen que... Pues al final mueven energía enorme. Claro. Sí. ¿Por qué están así? Entonces, esa curiosidad me llevó a estudiar una maestría al respecto, empezar a trabajar con sus equipos, porque obviamente un líder vive en su ecosistema, nunca está aislado y todo lo demás, si hay una patología, también tiene que tener síntomas, ¿no? Sí. Entonces, fue esa curiosidad, fue como una curiosidad científica, ¿sabes? De, a ver, hay una hipótesis. Para sacar la hipótesis. Justo, ¿qué hay detrás? A ver, vamos a hacer el marco, vamos a estudiar qué está pasando, qué sí, qué no. Y pues sin duda, o sea, hay muchas cosas que seguir desarrollando ese nivel de bienestar. Eso me llevó entonces a entender desarrollo de líderes y la alineación de equipos, desarrollo organizacional, varios temas, ¿no? Pero a la par, por ejemplo, con tus pacientes ibas viendo el burnout y les pedías que te ayudaran o que te pasaran, por ejemplo, a sus colegas. ¿Cómo te fuiste adentrando? No lo pedía, o sea, fue natural, ¿no? Referencias y pues de repente ya atendía, ¿no? A muchos líderes en diferentes niveles. Sí, fue muy natural. La verdad es que si yo lo veo en retrospectiva, sí, no hubo como una cosa así como brutal en donde hubiera un corte, sino que fue una transición. O sea, se fue dando, se puede decir, como paso a paso, sin forzarla. Exacto, sin forzarlo, ¿no? Pero hubo que tomar decisión, sí. Claro. Pero incluso ellos mismos, o sea, los mismos líderes que venían a sesión, ¿no? A un momento conmigo,
naturalmente recomendaban y naturalmente me llevaron a sus equipos. O sea, fue así como de, oye, pues vamos a trabajar con mi grupo y vamos a ver qué hacemos. Ya. Y eso pues empezó a crear esta nueva empresa, ¿no? Ok, y esta nueva empresa surge y ¿qué nombre le pones? Se llama Evolutive. Ok. Evolutive, que tiene justamente esta connotación de, para mí, la evolución en la que pues podemos crear más está en las empresas. O sea, es como los gobiernos y las poblaciones grandes crecen naturalmente, pero en donde realmente podemos hacer un impacto inmediato, y lo he visto y lo veo constantemente, es en las empresas. O sea, cuando un líder en un nivel de toma de decisión hace un cambio, todos alrededor se afectan para bien o para mal. Y eso, pues a mí me apasiona mucho porque mueven, depende del nivel. Hay organizaciones que mueven miles de personas, ¿no? Afectan miles de vidas. Y luego si multiplicas eso por sus familias, ¿no? El entorno en el que viven. O sea, es una cadena gigante. Es una cadena enorme. Y eso es lo que a mí me encanta. O sea, no solamente este líder que crece y está bien, sino el efecto exponencial que generas cuando trabajas con estas grandes empresas. Desde un pequeñito switch, el efecto mariposa que puedes generar hasta en cómo llega el empleado de hasta abajo contento a su casa, ¿no? Totalmente, ¿no? Y eso cómo reverbera en cómo trata a su hijo. Y entonces ese hijo al final crece y... O sea, el efecto realmente mariposa que me encanta. Es tremendo cuando ya lo empiezas a vislumbrar, ¿no? Así, das unos pasos atrás. Es muy importante. ¿Qué eran estos patrones, además del burnout, que notabas entre todos los empresarios o líderes que llegaban contigo? A ver, el burnout ya es como el último nivel, ¿no? Sí. Pero hay muchos niveles debajo en donde desde... Es que me duele la espalda, contracturas, temas digestivos, temas respiratorios, temas también emocionales, porque pues, la tendencia de los líderes es me guardo las cosas y voy directo al objetivo y... Es como que estoy solo, ¿no? Muchos líderes viven en una soledad muy grande. No puedo expresarlo con todo el mundo, no todos lo entienden, ¿no? Incluso llegas a tu casa y, no, a ver, lo último que quiero es seguir pensando en trabajo, entonces lo sigo guardando. Inclusive, por ejemplo, uno como líder, pues todos están chismeando y les va a dar pena que te chismen a ti, o sea, ciertas cosas. Te aíslan por tu mismo puesto. Justo, entonces... Eso tiene muchas consecuencias, ¿no? Al principio es como, pues no se notan, pero va pasando el tiempo, van pasando las dificultades, el estrés va aumentando, porque pues esa es la naturaleza, ¿no? Sí. Vas haciendo que la empresa crezca y los errores y las dificultades y pues también los beneficios aumentan, pero eso a veces no se mira directamente en el correlato emocional, psicológico y pues el impacto físico que tiene a veces es muy grande, ¿no? Okay. ¿Cómo un líder puede mantener esta unión para que no les dé pena a los colaboradores hablar y abrirse con el líder? Porque a veces surge mucho que el mismo colaborador no puede enfrentar al líder porque el líder le va a decir se hace así porque así es y se chingó. Primero sí tiene que ver con qué tan desarrollado tenemos nuestra psique interna. O sea, hay un trabajo personal que tiene que suceder en cada líder, ¿no? De descubrirse quién es, para qué está haciendo lo que está haciendo. Porque, o sea, está bien, a ver, hagámoslo por dinero, ok. Pero si solamente es por dinero, hay cosas que se pierden y es ese contacto humano, ese efecto, ¿no? Ese propósito que ya se ha convertido un poco en cliché, pero que en realidad es muy importante. O sea, la forma en la cual tú conectas con el efecto más trascendente que puedes crear, pues te da sentido de vida. Si tú tienes un sentido de vida, puedes ordenar cosas, ¿no? Tener tus diferentes dimensiones trabajadas. O sea, no solamente es qué tanta lana hago en mi trabajo, es qué tanto estoy creciendo, qué tanto estoy pudiendo conectar y desarrollar mis tiempos, hasta cuándo, ¿no? Que eso es un tema que podemos hablar. O sea, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde quieres que crezca tu empresa? ¿No? Porque a veces es tan absurdo es hasta que se rompa, o sea, crece todo lo que puedas. Está bien, pero si tú dices, no, quiero lograr esta meta, ambiciosa, sí, por supuesto, pero quiero llegar aquí, entonces puedes ordenar tu estructura familiar, tu estructura financiera, tu estructura de trabajo, tu forma de crear equipos para llegar a esa meta, ¿no? Okay. Es un tema que a veces no se elabora, pero... Todo parte desde el sentido de vida que le da un líder a su vida. Totalmente. Y de ahí se alinea toda la empresa. Toda la empresa. ¿Cómo un buen líder le da un sentido a su vida? ¿Qué son estos procesos que tú les llevas a cabo para que lo puedan determinar, ¿no? A ver, uno es eso, es a dónde quieres llegar. Dos es qué es lo que te separa, o sea, en dónde estás parado. Porque a veces sí, tenemos objetivos, ¿no? Plantear un objetivo es muy fácil, ¿no? Claro. Un gran sueño y lo que quieras. Pero no siempre posicionamos exactamente en dónde estamos parados y cuál es ese plan de acción y ese sistema que tenemos que crear para llegar a ese otro lado.
y que ese otro lado necesariamente tiene que considerar tu bienestar físico, emocional, social, por supuesto financiero, pero temas incluso espirituales. O sea, ¿cómo quieres llegar a los 70 años, por ejemplo? O sea, sí quieres llegar millonario, pero quieres llegar con buenas relaciones, quieres llegar con una familia construida, quieres llegar con un cuerpo fuerte para poder gozar ese dinero, quieres llegar con una mente clara, lúcida, tranquila, que puedas soltar. En fin, o sea, una cantidad de cosas que tienen que suceder para que tenga sentido hacer ser un líder o hacer una empresa, ¿no? Sí. Es bien importante tenerlo claro desde el principio y entonces la clave es construir el sistema. Okay. Porque de objetivos, o sea, está pavimentado el camino a cualquier lado, ¿no? Y tú les ayudas a construir este sistema. Sí, o sea, en parte, claro. Y hay cosas que son muy personales y entonces sí depende qué tanto quieres crecer en cierto rubro del bienestar, ¿no? Pero sí, por supuesto, hay muchos tips por ahí. ¿Y estos sistemas o tips de los que te gustaría platicar aquí que les sirven mucho a los líderes, cuáles son? Mira, a ver, primero entender que si no vive en tu agenda no existe. Eso es clave, o sea, y es un clásico, ¿no? Entonces, todo lo que tú quieres crear necesita tener un espacio específico en tu agenda. Y el problema, y suena lógico y dices, ay, obvio, pero rara vez en alguien que no ha trabajado, o sea, rara vez hay un espacio específico en tu agenda para tu familia, para tu bienestar físico, emocional, para tus hobbies. O sea, es como que... Todo es jale. Exacto. Entonces, muéstrame tu agenda y te voy a mostrar tu prioridad en la vida, ¿no? Y también te voy a mostrar qué cosas no estás considerando y cuál es la consecuencia. O sea, porque lo dejamos de forma aleatoria, ¿no? Es como, no, exacto, jale, ¿no? Y tú ves tu agenda y es puro jale todo el tiempo, a todas horas, en todo instante. Y, ok, ¿tu bienestar físico dónde quedó? No, pues sí, salgo a caminar. No, es que si no está agendada no existe. Y así con todas, ¿no? Porque a veces ni para nuestra familia, nuestra pareja, los que tienen hijos, o sea, rara vez dejamos un espacio puntual. Eso es una, o sea, voltear a mirar la agenda. ¿Por qué crees que el mismo líder ponga como prioridad el trabajo antes que cualquier otra cosa de su vida? No, es lógico, o sea, al final es un valor social. Pero el problema es que es un valor social que viene impuesto en algunas ocasiones y no nos detenemos a revisarlo. No está mal, el tema es que no está balanceado. El tema es, llevamos una historia, ¿no? Y si revisamos incluso nuestras historias, usualmente es así, ¿no? Llevamos, no sé, varias generaciones en donde el abuelo se la partió para lograrlo y luego el papá se la partió para lograrlo. Entonces, pues te entregaron esos valores correctos, por supuesto, bien intencionados, pero el problema es que traemos también ese bagaje de no cuidar el cuerpo, no cuidar las emociones, ¿no? De familias que pues no se quedaron construidas, en fin, ¿no? Una serie de cosas que quedaron atrás, quedaron deshechas por solamente tomar un valor. Entonces, el tema aquí es mirar los valores de forma integral. Eso es, ¿no? ¿Cómo uno puede mirar los valores de una forma integral? O sea, a ver, por un lado es qué cosas realmente te van a importar cuando ya no estés trabajando. Todos en algún momento vamos a dejar de trabajar porque lo decidimos o porque fuimos obligados porque ya no podíamos, ¿no? Sí. O sea, por cansancio, ¿no? O sea, o es una de dos, o porque lo elegiste o porque te cansaste. Y entonces, ¿quién quiere ser en ese momento? Esa es. Ahí van a salir inmediatamente. Cada quien tiene valores diferentes, ¿no? Hay gente que dice, no, pues yo sí estoy a toda madre solo. Ok. Pero mírate de 70, 80 años y mírate si eso es cierto, ¿no? O sea, sí, ok, tu cuenta de banco, perfecto. Pero eso, ¿qué sentido tiene debajo? Ese es un cuestionamiento que hay que hacerse cada uno. O sea, que hay que realmente sentarse, ¿no? Y echar la pluma y ponerse a escribir qué es lo que realmente te da sentido. Y el tema más grande es justo cómo eso lo trasladas a hoy, ¿no? O sea, ¿qué te diría tu yo de 80 años, por ejemplo? Imagínate, así tú dime. Si viene tu yo de 80 años, ¿qué crees que te diría? ¿A mí? Sí, así como, no, para que saques ahí algún... Yo creo que me diría... Así hoy, así, te ve hoy. Te ve hoy y te dice, ¿qué hubo? Te la rifaste, güey, qué chingón. ¿Eso? Sí. ¿Qué más te diría? ¿Te la rifaste? Pues, qué bonita vida hemos tenido. ¿Eso? Que nos ha ido muy bien. Hemos creado una buena familia, ¿sería? Chidísimo. ¿Y qué consejo te daría? Que no jale tanto, sería. Ok. ¿Cómo? Pero ¿qué te diría? Así como puntual. Tantito. Eso es. Ahí está. Ya. Fíjate, es como, oye, te da toda madre, muy bien, felicidades, ¿no? Gracias por todo lo que has hecho, pero descansa. Es ese valor. Y todos tenemos algo. O sea, a todos nuestro viejito de 80 años nos diría algo. El tema es que hasta que no lo haces ahorita como el ejercicio así tan simple... Nunca lo vas a hacer consciente. Exacto, ¿no? Entonces es un recordatorio diario, una calibración constante. Y pocos líderes lo hacen de forma disciplinada.
Ese es el gran problema. Y entonces eso se traduce, o sea, se expande. Porque tú llegas, güey, lo más importante es el jale. Vamos a darle con todo. Eso se lo expresas a tu equipo. Contratas gente que tiene ese mismo valor. Y eso eventualmente genera una cultura. Esa cultura se perpetúa. A veces funciona muy bien y a veces no. Porque a veces llega gente en la que ya no puedes controlar eso. Ya cuando, no sé, después de, ¿qué te digo yo? 25 personas en una empresa, ya no sabes. O sea, ya las primeras 25 personas sabes perfecto quiénes son, qué quieren, por qué no, de dónde vienen, todo. Pero después, o sea, el siguiente nivel es muy difícil tenerlo 100% controlado. Sí. Y entonces tú creaste una cultura, ¿no? Esas 25 personas que dices, lo entiendo, sé cuáles son los valores, pero ya se expande un poquito y empiezan a haber ciertas fricciones que hay que estar muy atento y entonces revisitar constantemente qué valores queremos que perpetúen. Fíjate que, por ejemplo, dentro de mi empresa somos 45 colaboradores. Eso. Y a mí ya o sea, ya hay un punto en donde, ok, sí te conozco, sé su nombre, exacto, pero no sé cómo estás. Exacto. ¿Sí me explico? ¿Cómo puedes tener un control o balance y saber que todos estén bien, ¿no? Me encanta. Uno es asumir el hecho de que como individuo es imposible. O sea, primero asumir esa... Ser consciente de que no se va a poder. De que tú no vas a hacer. Ya. O sea, eso es bien importante, porque luego decimos, no, o sea, yo quiero estar y quiero saber, y entonces, pues, o sea, todo lo que no está en tu agenda no existe. Ese es el problema, ¿no? El tema es crear estructuras de comunicación que sean amplificables. Estructuras de comunicación. Y esto empieza evidentemente con tus reportes directos de confianza, en donde tú aceptes espacios para que levanten la mano, para que si se cometen errores te lo informen ellos de forma inmediata y que tú no tengas que como estar ahí buscando detrás o debajo qué pasó, qué no pasó, sino que sea esta cultura de levantar la mano lo más pronto posible, porque saben que de ti no va a venir un regaño, sino va a venir un ¿qué aprendimos? Okay. ¿Qué aprendimos y cómo le hacemos para que todos los demás aprendan que esto nos lleva a este outcome? ¿Sabes? Suena lógico, pocas veces se hace, ¿no? O sea, eso es un espacio creativo, un espacio en donde no importa qué es lo que esté pasando en la empresa, todo es aprendizaje. ¿No? Entonces, ahí eso es una base. Y el tema es crear este sistema de comunicación en donde tus reportes directos tienen esa misma actitud con los de abajo y así sucesivamente. Evidentemente hay cosas que nunca te vas a enterar, que pasan, o sea, nunca jamás te vas a enterar y no tiene sentido que te enteres, pero sí es importante que todos sepan que tienen la confianza para levantar la mano a cualquier líder en cualquier momento. Eso es, o sea, con eso que esté de base, lo demás se acomoda. Eso es como, después de ver a muchos líderes, muchos equipos, siento que ese es como el aspecto fundamental que hay que crear y hay que ponerle mucha atención. ¿Cómo puedes detectar a esa persona tóxica que va a dañar el ambiente, la cultura organizacional? Me encanta. O sea, tomando el mismo ejemplo, cuando empieza a haber una comunicación que no es directa, o sea, cuando empiezan a crear comunicaciones alternas, chisme, ¿no? O sea, al final van por debajo y van informando y van diciendo cosas que no están, o sea, que no son directas, ¿no? Ese es un foco rojo que hay que detectar como muy rápido, pero únicamente vas a poder detectarlo si está creado este sistema de comunicación previamente. Sí, que te puedan decir, ¿no? Oye, está pasando esto, está pasando aquí, está pasando allá. Exactamente. Sí. ¿Cómo uno como líder detecta que él es el que está siendo tóxico y él es el que está dañando el ambiente? Wow. Porque a veces nada más estamos viendo, mira, tú, y luego de repente nunca se hacen esta pregunta de que, ¿y si el problema soy yo? Me encanta. A ver, uno es tener la humildad necesaria, o sea, ya que tú te lo preguntes, ya es un paso así enorme, pero hay pocos líderes que realmente, y en especial los líderes que llevan muchos años, que se lo preguntan. Entonces, uno es un espacio de humildad en como entender que siempre estás creciendo. Porque si tú ya te ves como un ser completo, ya valió. O sea, no vas a crear este espacio de aprendizaje y entonces ya. No estoy completo, siempre puedo mejorar, siempre puedo aprender y que todo lo que pasa a mi alrededor es una oportunidad de aprendizaje. Esa es una. Y dos, creo que el ser muy objetivo en pedir información a través de formatos anónimos, o sea, de literal. Encuestas. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te está funcionando? ¿Qué no te está funcionando? Es la forma más sencilla y operable. O sea, encuestas constantes, breves, que a la gente no le dé flojera, ¿no? Porque luego queremos hacer el bendito 360 y es como de, no manches, o sea, me voy a tardar una hora, qué flojera, ¿no? Entonces, como checkpoints muy rápidos, muy sencillos, una pregunta incluso podría darte claridad, o sea, pero constante, tener un pulso constante, anónimo, en donde la gente sepa que puede levantar la mano y decir su opinión, la neta, así como es,
porque para ti va a ser una oportunidad para crecer, mejorar, desarrollarte. Con eso. Aunque te den el ego. No, porque te va a dar o sea, más bien es eso. Esa es la humildad, ¿no? Decir, ok, soy un ser perfectible, quiero mejorar, quiero ser un mejor emprendedor, un mejor líder, una mejor persona. Y todos los que están en contacto más cercanos a mí, pues son las mejores personas para decírmelo, ¿no? Y entonces, pues sí, si yo trabajo contigo todo el tiempo, conozco cosas de ti y soy espejo de cosas de ti que tú nunca te vas a dar cuenta. Y entonces, ¿qué mejor para ti que yo te las diga? Y que te las diga abiertamente, porque si tú tienes esa perspectiva, ese lente de quiero crecer todo el tiempo y no importa qué sea lo que me digan, voy a crecer, o sea, vas a incentivar que yo te diga esas cosas todo el tiempo. Sí. Ese es el tema. Estas actividades o dinámicas que puedes hacer con tu equipo para que la cultura sea siempre, digamos, una cultura organizacional positiva, ¿cuáles son? ¿Cuáles recomiendas? ¿Qué es lo que tú abarcas? Hay un concepto bien interesante, todo está conectado a lo que he dicho, ¿no? Pero que estudió Google mucho tiempo, se llama Proyecto Aristóteles. Y de este Proyecto Aristóteles surgieron varias características de los equipos de alto rendimiento en Google. Pero de ahí hay uno que se ha expandido mucho y es la seguridad psicológica. Que es justamente esta como sensación de que yo puedo ser mi ser completo en el trabajo. O sea, que yo puedo ser quien soy. Totalmente. Con lo bueno, lo malo, lo difícil, lo fácil, todo. Puedo ser quien soy y puedo vivirme como soy. Parece obvio, pero no siempre es así, ¿no? Entonces, crear las condiciones... Para que no haya máscaras. Exacto. Para que yo pueda expresarme, decir, vivir de la forma en la que soy. Que eso nos conecta a temas de diversidad y todo esto. Pero básicamente es que yo pueda sentirme seguro de existir en este lugar plenamente y que pueda florecer en mis habilidades. Porque, o sea, la única forma en la que yo puedo expresarte mis talentos es que yo me sienta seguro de ser quien soy. Es lógico, ¿no? Y entonces florece mi locura, ¿no? Sí. Florece mi locura y mi forma de ser, pero también florece mi talento, que es lo que tú necesitas para que la empresa funcione más rápido, ¿no? Entonces, eso es básico. El hecho de que todos tengan su rol absolutamente claro. Nuevamente dices, pues sí, ¿no? El tema es que a veces los límites y las fronteras no están bien establecidas. O sea, sí es importante en los equipos establecer las reglas del juego por completo. Es qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quiénes somos, ¿no? O sea, como a ver, ¿quién eres tú completamente? ¿Quién soy yo completamente? ¿Cómo es el campo de juego sobre el cual vamos a jugar? O sea, ¿cuáles son las reglas? Eso también a veces decimos, ok, no, queremos romper el mercado aquí, este es nuestro producto y vende. Ok, pero ¿cuáles son las reglas del juego de nuestro equipo? O sea, ¿cómo es el funcionamiento real de nuestro equipo? ¿Cuándo nos vamos a reunir? ¿Cómo nos vamos a reunir? ¿Para qué? ¿Qué tipo de reuniones tenemos? ¿No? O sea, el establecer pautas específicas es súper importante para que todos sepamos, ok, tenemos pensando en agilidad, ¿no? Tenemos el daily stand-up 15 minutos en donde solamente vamos a ver qué estamos haciendo hoy y qué ayuda necesito de mi líder o de otros. Listo. Y vamos a tener una sesión semanal en donde vamos a ver táctica, pero vamos a tener una sesión mensual en donde vamos a ver estrategia y nos vamos a sentar las horas que sea necesario a mejorar este bendito producto, ¿no? Y entonces como tener claridad de, la de estrategia es dentro de 2 semanas. No es necesario que yo me ponga a ver en el daily temas de eso. Y no es necesario que yo en la de estrategia me ponga a hablar de cosas operativas que ya vimos. Me explico, es como ese tipo de límites en cómo trabajamos, quiénes somos, cómo son las reglas del juego, cómo nos comunicamos, cuál es la estructura específica para comunicarse, son súper importantes que sucedan en todos los equipos. ¿Cómo puedes lograr, por ejemplo, en una empresa que tienen, supongamos, diferentes generaciones? Genial. Sí, o sea, generaciones de antes de los 2000, de los 2000 a 2010, 2010, 2020. O sea, ¿cómo puedes abarcar esto para que se unifique y no exista un roce, ¿no? Me encanta. A ver, lo primero es como tratar de eliminar los sesgos preconcebidos. O sea, el pensar que somos absolutamente diferentes y que entonces eso va a crear conflicto. Te lo digo porque muchas organizaciones a nivel cultural parten de eso. Es que te lo transmiten, te dicen, exacto. No, es que ahí se viene el choque cultural. El boomer o el tal, y es como, no, es que ellos piensan diferente. No, a ver, ok, sí, pero la persona que tienes enfrente es independiente. Y todos dentro de nuestras generaciones tenemos cosas distintas y si hay tendencias, claro, pero en realidad todos somos diferentes. Entonces, primero es como quitar esa preconcepción, porque puede ser que nos esté limitando la objetividad. Luego, pónganlo como en sus experiencias diarias.
Seguro tienes algún amigo, algún conocido mucho más grande que tú con el que hablas a gusto. Sí. Y seguro tienes, no sé, hasta niños, ¿no? O sea, como de una generación que todavía ni trabaja, con quienes tienes buena relación y pues que no necesitas nada más que ser amable y estar abierto a la experiencia. O sea, entonces, a lo que voy es, esto se trata de tener conversaciones de calidad. Y hay algo claro, y esto yo creo que con que se logre esto funciona. Es poder preguntar, ¿qué hay para mí? ¿No? El what's in it for me. Que yo sepa qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas. Así, abiertamente, me va a poder ayudar a mí a empujarte a eso. Uno, o sea, que te ayude a que tú logres tus objetivos laborales, no importa cuáles sean. Sí. O sea, no importa si tienes 60 años o si tienes 20. Que yo lo sepa, a mí me da claridad. Ok, ya sé para qué esta persona está aquí. Y es suficiente. Y luego eso me permite expresarte para que nos apoyemos juntos. Entonces puede ser que, ok, eres un boomer y ya estás en la última etapa laboral y quieres estabilidad. O sea, a mí no me afecta, ¿me explico? No me hace ninguna diferencia. Es, perfecto. Claro. Te entiendo, gracias. Y entonces lo que hacemos es tratar de extraer el mayor valor. ¿Tú quieres estabilidad? No, yo quiero riesgo. Yo estoy más joven, yo quiero riesgo, yo quiero experiencia, yo quiero cambiarme de un lugar a otro, yo quiero libertad, yo quiero tal, yo quiero que mi horario sea flexible, pero te lo expreso, lo dialogamos y entonces llegamos a un punto medio en donde, ok, sí, tú puedes tener flexibilidad, pero yo necesito que me des absoluta certeza y claridad de qué estás haciendo, cuándo lo estás haciendo y cuándo me lo entregas. Ya te entendí. Y entonces expresamos claridad, yo te digo, no, y negociamos, al final es una negociación. O sea, sí. Siempre que estamos negociando, tú tienes un punto, yo tengo un punto y queremos algo bueno para los dos. Sí. De eso se trata, o sea, como integrar generaciones. ¿Qué es el mayor problema que sucede? O sea, ¿por qué crees que nos tratan de abarcar este miedo de no se puede y no se va a lograr? E inclusive muchas empresas dicen, ya tenemos que ir sacando raza para que entre la nueva. Claro, sí. Son preconcepciones ilógicas que no tienen sentido, que pues están ahí y solo se perpetúan como todos los sesgos. O sea, cualquier sesgo cognitivo sí. está ahí pues porque así piensa la sociedad o porque así fuimos educados o nunca nos lo cuestionamos o simplemente es una forma de hacer la ley del mínimo esfuerzo, que así funciona nuestro cerebro, ¿no? Yeah. ¿Cuándo es cuando una empresa voltea y le pide la ayuda a Evolutive? ¿Cuándo es cuando la empresa voltea a verte? ¿Normalmente en qué faceta se encuentra? Sí, hay varias, la verdad. O sea, porque atendemos empresas muy grandes, transnacionales y pymes, o sea, de muchos niveles. Pero cuando empieza a haber un problema, como ya un síntoma de sí. falta de comunicación, o sea, cuando empieza a haber fallas en los resultados por cosas que no son propiamente del mercado, por ejemplo, ¿no? Sí. Es como de, oye, está todo dado, deberíamos estar ganando y no estamos ganando. ¿Qué está pasando? Hay algo en el equipo, ¿no? O sea, es como, tenemos el producto, tenemos el servicio, tenemos los mecanismos. Hay algo en la forma de trabajar que no está optimizada. Ahí nos llaman. Cuando hay una necesidad de sucesiones o como de crecimiento interno y no hay total claridad de cómo hacerlo, por qué hacerlo, qué hay que entrenar en los líderes, ahí nos llaman. Por ejemplo, a veces que atendemos... No siempre nuestro cliente es RH, pero cuando nos llama RH, es como, bueno, tengo este problema con este líder que... pues no lo podemos sacar, ¿no? No lo podemos quitar, tiene que trabajar bien con su equipo, pero hay un roce entre el líder y el equipo. Entonces ahí trabajamos. Temas culturales, ¿no? De, oye, pues tenemos, por ejemplo, dos cosas diferentes. O hubo un cambio global hacia esta nueva cultura y queremos implementarla de forma local. ¿Cómo lo hacemos? Hagamos una traducción de esa cultura global al local, ahí. O estamos creando nuestra cultura porque somos una pyme. Estamos empezando el proceso y entonces queremos hacerlo bien para que eso se transforme en comportamientos, en hábitos, en procesos, en desarrollo profesional específico, ¿no? Está bien interesante lo que compartes porque hace poquito platicaba con Eduardo Aros, tiene una empresa de logística, ¿no? Se llama Racing Cargo y están en diferentes países, ¿no? Pero él empezó en Monterrey y me decía, el reto más grande fue irnos a Hong Kong porque ahí es completamente diferente. Manches. Y tenían que ajustar toda la empresa para que tuviera todo lo que a las personas de Hong Kong les gusta estar ahí, ¿no? ¿Cómo puedes, por ejemplo, una vez que una empresa, supongamos de otro país, llega a México y te habla y te pide ayuda para inculcar esta cultura mexicana o adecuarse, ¿qué son estos procesos o fases que llevas? Primero hay que hacer un diagnóstico muy, muy profundo. Uno, para entender qué es esto que se trata de integrar a la cultura. O sea, cuáles son estos... hábitos, comportamientos que ya trae la empresa, qué es lo que quiere lograr, para qué lo quiere lograr.
Y usualmente hay como una frontera en donde hay un proceso masivo de reclutamiento, hay un proceso, claro, ¿no?, en donde estamos trayendo a la gente y la gente viene con una preconcepción, ¿no? Entonces, es entender las dos partes. Eso es, o sea, es como una mediación. Es como un tema como de terapia de pareja, ¿no? Te lo voy a poner así como... Sí, claro. Es qué piensa uno, qué piensa el otro, cuál es el punto medio. O sea, ¿para qué estamos juntos? ¿Qué es el what's in it for me? Es, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿Qué necesito que suceda lo más pronto posible? O sea, ¿cuáles son estas pautas claras de objetivos, por ejemplo? Es, no, a ver, queremos lograr esta cantidad o este porcentaje en este tiempo. Listo. Yeah. Y entonces, cuando eso está muy claro, obviamente es una reducción, hay muchos niveles de objetivos, ¿no? Pero cuando eso está claro, y está claro a través de qué metodologías, qué formas de trabajo son las que estamos acostumbrados, y por el otro lado también es, a ver, ¿cuál es tu bagaje? O sea, todas las personas traemos un bagaje cultural de las empresas en las que hemos trabajado. Es quién eres, dónde estás, para qué estás. Y entonces sí, hacemos una serie, ya que lo entendemos, hacemos una serie de talleres en donde básicamente hacemos grandes canvas, o sea, grandes canvas listos, así como lienzos, ¿no? De dibujo. Sí, sí, sí. Dibujemos, o sea, dibujemos esto. Okay. Porque lo que podemos saber... Eso tú lo haces con las empresas. Con las empresas, sí. Es como... O sea, lo que sabemos es que ahorita queremos trabajar juntos y que hay algo que nos impide. Dibujemos qué fregados es eso que nos impide, a dónde es que queremos llegar y entonces acordemos. Porque lo que siempre he visto es cuando nos sentamos a hablar, funciona la cosa. Claro. Y cuando hay un mecanismo y una estructura para hablar mejor, se acelera. Yeah. Eso es. Entonces, pues básicamente hacemos eso en los talleres, ¿no? O sea, establecer mecanismos, herramientas para que la gente hable mejor, más rápido, basados en un entendimiento previo, ¿no? De, ya sabemos qué quieren más o menos las dos partes, entonces ya sabemos más o menos a dónde quieren llegar las dos partes, vamos a construir el camino juntos. Yeah. Y los llevamos de la mano, ¿no? Y este, por ejemplo, modelo con el Canvas, platícame un poquito más de él. ¿Cómo nace? ¿De dónde viene? Viene de muchos lugares. O sea, hay algunas metodologías ya estudiadas, ¿no? Desde el design thinking, por ejemplo, la agilidad. O sea, es la filosofía de que estamos en construcción. De que todo es un proceso de creación, construcción, desarrollo, amplificación. Entonces, con ese entendido, es como todo es perfectible, podemos crear lo que queramos. Okay. Va a depender de qué tanto podamos, pues, empujarnos a esa creatividad y que tengamos los marcos. Y es como cuando tratas de dibujar algo. O sea, decía por ahí Picasso, ¿no? Que si le dan... o sea, un poquito de barro y su dedo podría dibujar una obra de arte. Sí, pero eso es un tipo de entendimiento. Es mucho más fácil si yo te doy muchos plumones, muchos colores, un marco para que dibujes y te pongo algo para que copies y te pongo musiquita. O sea, te doy la inspiración. Exacto, la inspiración y el momento y sostengo el momento. Es como, esta hora nada más vamos a dibujar. Eso es lo que vamos a hacer. Ok. Eso, dibuja tu mejor versión de lo que quieras. ¿No? Entonces esta hora nos vamos a dedicar a resolver un problema de comunicación de este equipo. Nada más. No hay nada más que hacer. Cierren sus computadoras. No hay nada más que resolver el problema de comunicación. Cuando ponemos un marco, la gente dice, yo tengo un problema de comunicación, ¿no? Es como, yo sí sé que quiero resolver. Y usualmente, cuando les das la oportunidad de que cada quien exprese su opinión, empieza a funcionar la estructura. Entonces, todo esto viene de ciertas estructuras de coaching, ¿no? De comunicación, ciertas estructuras creativas, metodologías como Design Thinking, Agile, como para crear, ¿no? Para desarrollar, innovar, algunas filosofías de innovación, en fin, es una mezcla, ¿no? de diferentes formas de facilitación. ¿Qué tan importante es que una empresa tenga bien determinado la misión, la visión, los valores para poder transmitirlos a la cultura? Sí, es importante. O sea, digo, ya es muy... Ya se vuelve un poco cliché, ¿no? Es un poco cliché si es que se queda en la pared. Ya. O sea, ese es el tema. El problema, creo que es importante tener... Sí, porque en todas las oficinas sale sí, esa es nuestra... Sí, no, eso es... O sea, eso vale nada, ¿no? El punto, lo central de esto es tener claros los comportamientos que queremos a partir de eso. Porque te puedo decir, no, sí, nuestro valor es la innovación. Y eso no significa nada hasta que yo te doy las herramientas, te doy el tipo de reuniones, te entrego la capacitación, te llevo a cursos, o sea, como que realmente te empujo para que innoves. Porque si no es un discurso y la gente lo huele, o sea, todos olemos, sabemos cuando es puro discurso. Entonces, si tú ves el discurso en la pared, dices, ay, güey, o sea, lo dice ahí, pero al final terminamos pura burocracia aquí y nadie me acepta mis ideas nuevas, pues la gente se desilusiona, se va. O se vuelve tóxica, ¿no? Que es lo peor, ¿no? Pero si tú no lo pones en la pared y le das los mecanismos, dices, oye, ¿qué creen?
les toca curso de innovación o nos vamos a meter un día entero a romper el producto. ¡Wow! Entonces la gente dice, sí, aquí lo podemos innovar y esto no funciona. Y, ¿no? Esas cosas que tú decías, oye, ya después de 40 y tantos, ya no sé qué hacen, pero están con la herramienta, están haciendo cosas con los clientes y se dan cuenta de qué funciona y qué no funciona. Tú les das oportunidad un día para, a ver, eso que tú aprendiste, que yo no me he enterado porque no hay forma que me entere, tráemelo, pónmelo ahí y resuélvelo. Y les das las herramientas, wow, la gente lo aprecia y dices, esto es el valor verdadero de una organización, ¿no? ¿Cuáles son las red flags de un empleado que está a punto de fallarte o de renunciar? Es que depende. Hay una cosa que se llama renuncia silenciosa, ¿no? Sí. Y es un tema que es un poquito curioso porque, por un lado, sí, empiezan a dejar de comprometerse en los resultados, pero puede ser al revés. Puede ser que tú no lo veas porque el objetivo se está cumpliendo, ¿no? Entonces, importante es... El que ya no quiere estar, empieza a tener conversaciones, empieza a tener formas de comportarse en la comunicación directa que está desorientado. O sea, está como... Puede ser que sí esté logrando, pero que en el logro no exista esa pasión, esa entrega. Es como que el mínimo indispensable, se tarda en responder, ¿no? O no asiste, llega tarde. O sea, siempre hay alguien como, el que llega todo el tiempo 5 minutos tarde. Y luego 10. O que se sienta hasta atrás y empieza a aportar poco, cada vez menos. Empieza a generar conversaciones al lado, empieza a tomar excusas, se empieza a tomar vacaciones más de lo normal, o sea, más seguido de lo normal, ¿no? Digo, que no es que esté mal, no me malinterpreten, pero cuando empiezas a ver una serie de esos comportamientos, no hay que juzgarlo de inmediato, sino hay que traerlo a la mesa. Porque acuérdate, esto se trata... con él. Exacto, esto se trata de abrir el canal de comunicaciones. Oye, noto que, no sé, pues llevas tantas sesiones llegando tarde, ya no te nota aportar tanto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué traes? Ya no. Y sacan. O sea, ¿sabes qué? Pues es que quiero que me aumentes el sueldo. Estoy trabajando, me estoy rompiendo el lomo y no me pagas más. Llevo 3 años aquí. Te lo dicen, ¿no? O, no, ¿qué crees? Oye, pues es que yo quería la posición de mi líder y pues se la diste a fulanito, ¿no? Y yo soy el que... Lo que sea, ¿no? Lo sacan, pero hay que darles la oportunidad. Y si está previa esta cultura que ya habíamos dicho de confianza, de seguridad psicológica, funciona más rápido. ¿Qué tan importante es tener una psicóloga o un psicólogo dentro de tu empresa? Depende del tamaño. No, o sea, al principio no es tan importante. Lo importante es crear los entornos adecuados. O sea, no toda la gente necesita psicólogos, ¿no? O sea, no se trata también de así pura cosa suavecita. Sí. Pero sí está bien, ya después de, no sé, ya cuando somos justo, ¿no? 40, 50, 100 personas, ya de abrir el espacio por si alguien necesita ayuda. Y la ayuda puede tomar muchas formas, ¿no? Puede ser de, oye, yo necesito ayuda psicológica, necesito ayuda en que me cambies el horario, necesito ayuda en que me entrenes y me des una capacitación específica o que me subas el sueldo. O sea, como simplemente abrir el espacio para, oigan, yo como su líder soy un habilitador. Lo que yo hago es permitirles que ustedes hagan mejor su trabajo. Y eso puede tomar muchas formas. Si necesitan presencia, comunicación, recursos, ¿qué necesitan para hacer mejor su trabajo? Porque yo necesito que tú hagas mejor tu trabajo. Eso es lo que yo necesito. Y entonces yo me convierto en un liberador, ¿no? En un optimizador. Yo no soy la persona que te está mandando y te está señalando. Soy la persona que te quita bloqueos, que genera puentes. Cuando yo puedo establecer esa claridad con mi equipo, todo funciona. Porque sí va a haber gente que te va a levantar la mano y va a decir, oye, necesito ir al festival de mi hija, no puedo venir mañana, ¿no? Sí. Y no necesita terapia, necesita ir al festival de su hija. El problema es cuando no hubo forma de que te lo dijera, se quedó frustrado porque no pudo ir al bendito festival, porque no te lo pudo decir y después ya está enojado y está haciendo las cosas mal. Pero todo nació de que no tuvo la oportunidad de levantar la mano y decirte, güey, porque no hay un espacio donde se permitiera eso. Exacto. Está bien, o sea, desde atrás está bien fácil. Y luego decimos, no, pues ve a terapia, lo que sea. Pero no era un tema de terapia, ¿no? Sí, era un tema nada más de querer ir al festival de su hija. Claro, ¿no? Y digo, esa es una reducción. Sí, claro. Hay muchos niveles, ¿no? Esto de, no, pues yo quería esa posición. Eso pasa mucho, ¿no? O yo quería esta formación, o yo quería ese proyecto. Yo quería participar con ese cliente, ¿no? Y entonces no hubo el espacio para decirlo. Desde ahí. El mismo colaborador te da señales de que necesita algo. ¿Cómo las puedes detectar? O sea, ¿cómo puedes saber? Sí. Porque a veces es como una novia enojada que no te dice que está enojada. Y entonces le preguntas, oye, mi amor, ¿qué traes? No traigo nada. Y de repente un día, ¡pac! ¿Sí me explico? Sí, no tengo nada. No, sí. Ay, qué difícil. O sea, a ver, creo que varias cosas son las que dijimos, ¿no? Como el aislamiento, el empezar a rendir solamente lo necesario, ¿no? Ya. O sea, pequeñas conductas. Pero nuevamente, no nos vamos a enterar hasta que no les demos la oportunidad de decir las cosas
aunque sea de forma anónima. O sea, eso, ¿no? Ok, aquí está la encuesta, aquí está el QR, dime lo que pasa, dime lo que no pasa. Porque si no, es difícil de interpretar, la verdad. Sí. O sea, sí hay que estar muy atento y hay que mantener el pulso del negocio como muy claro, ¿no? ¿Qué está pasando en las áreas? ¿Qué no está funcionando? ¿En dónde hay optimización? O sea, simplemente, si no están llegando a resultados, sí, hay que poner atención. O sea, y no es muy diferente decir, pues no están llegando ellos, pues me voy sobre ellos y los empiezo a exigir. No, te sientas con ellos y dices, a ver, yo necesito que ustedes rindan más. Eso está claro. ¿Qué necesitan? O sea, es eso. ¿Te das cuenta? Sí. Lo puedes tomar también desde el objetivo de negocio. El punto es tener la conciencia de lo que ya dijimos, de estamos aprendiendo todo el tiempo. Yeah. Eso es. Y entonces ya es más fácil de identificar esos focos rojos, ¿no? Uno, por ejemplo, normalmente las empresas tienen KPIs para medir resultados, para medir ingresos, claro, para medir ventas, lo que sea. ¿Qué son esos KPIs que los debes cambiar en cuanto al torno de la cultura, en cuanto a todo lo de los empleados, de los colaboradores? Ok. A ver, uno es, por supuesto, cuando tú estás considerando la cultura, entender qué significa positivo, qué significa que la cultura sea positiva. Y esto está orientado a esos valores que te van a ayudar a dar mejor tu servicio, ¿no? Sí. Que son distintos, para cada empresa son distintos. Puede ser, como decíamos, una es innovación, pero otro es, no sé, agilidad, asertividad, el foco en el cliente en el centro, lo que sea. O sea, es que eso esté muy bien definido. Porque si está bien definido vas a poder transformarlo en un comportamiento claro que puedes encuestar, ¿no? Yeah. Entonces, o sea, no es tan fácil poner KPIs de gente, no es así como la cosa más directa e inmediata, porque lo clásico de recursos humanos es rotación, ¿no? Sí. O sea, índices de satisfacción general que se toman una vez al año, o sea, que no sirven casi que de nada. O sea, ese tipo de indicadores están bien para cierto tipo de empresas, pero cuando podemos hacer encuestas rápidas en donde sabemos cómo se están manifestando estos comportamientos en los diferentes equipos y podemos, o sea, a partir de un indicador, hacer un tema un poquito más profundo de qué, cuándo, en dónde está pasando, en qué persona puntualmente, sí, entonces sí podemos mover temas de negocio. Entonces, yo, más que un KPI, porque eso tiene que ver con rendimiento, sí, o sea, más que un KPI, yo pondría como OKRs de cultura. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Es que, o sea, un KPI es algo que tú ves en un dashboard y te da como, o sea, es como el pulso. O sea, es difícil, por ejemplo, ¿no? Si tienes un pulso específico de movimiento de lo que sea, ¿verdad? No, sí, no importa qué, pero que tú puedes medir constantemente ese pulso, traducirlo a cómo se mueve el pulso de la gente nos confunde a veces porque decimos, ok, esto va bien por estas condiciones de mercado, ¿no? Estoy tomando un pulso que está muy bien definido en los parámetros, sí, qué es bueno y qué es malo. Pero a veces confundimos qué es bueno y qué es malo en los parámetros de gente, cuando lo medimos así como muy específico, muy constante, y resulta ser tedioso. Yeah. Entonces, lo importante es estar como más presente en ese KPI de negocio, de qué forma está afectando las relaciones, la calidad de las interacciones, de qué forma está afectando, o sea, anímicamente a la gente, ¿no? Porque tal vez nos está yendo muy bien en el negocio, vamos creciendo, y la gente no. La gente está más abrumada, está trabajando más tiempo, ¿no? O no, tal vez estamos, vamos creciendo a toda madre y la gente va bien. ¿Qué estamos haciendo bien? O sea, el punto es cuestionarse. ¿Qué estamos haciendo bien? Estamos teniendo buenas reuniones, eficientes, la gente sabe a quién se dirige, tiene las herramientas perfectas. Entonces hay que mantener eso, construirlo en una política, que eso es, claro, o sea, eso te diría, es como, más que un KPI, es cuáles son nuestras políticas escritas muy definidas de cómo sí trabajamos aquí y cómo no trabajamos aquí porque sabemos que nos va a llevar para otro lado. En sí, ¿no? Sería como sentido? Qué está permitido y qué de plano no está exactamente permitido. Y eso tiene que ser muy claro. Las reglas del juego. Sí, como cualquier deporte, sí, ¿no? Sí, ahorita me llamaba mucho la atención, sí, lo que mencionabas de que pues al final termina siendo un juego de fútbol. Y está interesante porque, pues el portero puede ser el más grande, el de la generación de los 80, o sea, como que puede ir variando, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo logras tener una buena cultura organizacional cuando todo el trabajo es en línea? Genial. A ver, los equipos remotos tienen va a depender mucho de qué tanto su líder esté claro del objetivo final. O sea, todo va a depender de qué tan exigente sea o qué tanto lleve la exigencia a la presión y al micromanagement. Okay. Voy a esto. O sea,
A mí me encantan los equipos remotos. Yo tengo una empresa remota y creo que funciona súper bien. Pero funciona súper bien en la medida en la que yo confío en la gente. Okay. Si yo estoy tratando de escribirles todos los días y qué está haciendo, qué no está haciendo, dónde va y entrégame esto, ya valió. O sea, la gente se frustra rapidísimo porque o sea, la gente quiere vivir el entorno remoto con todos sus beneficios, que implica yo controlo más o menos mi tiempo, puedo hacer diferentes cosas. Entonces, el punto es aceptarlo. Sí, todos trabajamos de forma remota y yo quiero trabajar en pijama y quiero ir por mi hijo y quiero comer esta hora y quiero de repente desconectarme a las 12 y hacer ejercicio y salir a caminar y tomar una reunión caminando, ¿no? Que son cosas que a mí me encantan personalmente, ¿no? Sí. O sea, tomar reuniones con el audífono y voy y tal, ¿no? Entonces, es aceptar eso. Entendemos que tienen una forma de utilización de su tiempo todos diferente y que la incentivamos porque lo que necesitamos es que este día de deadline las cosas estén perfectas. ¿No? O sea, esto es lo que yo quiero de ti en este momento y no voy a aceptar menos. O sea, es como ser muy claro en que sí, que no, para cuándo. ¿Y cómo logras el convivio? Exacto. Y entonces, hay gente que lo necesita más que otra. Eso también es un hecho, ¿no? O sea, hay que saberlo y hay que escucharlo. No todos lo necesitan. No todos necesitan lo mismo en el mismo entorno, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, un grupo de programadores, pues no necesariamente necesita irse a tomar la chela todos los días, pero necesitan de repente tener un juego de FIFA online. Neta, o sea, es como... Juntos. Sí, o sea, pues vamos a conectarnos a jugar Minecraft. Es como, ¿no? Sí. Tú dirías, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué? Ellos sí les hace sentido, ¿no? Y entonces el punto es, conecta con lo que realmente quiere la gente, que no es lo que tú quieres. O sea, tú asume que tú no sabes nada. Yo no sé qué quieren, para qué lo quieren. Cuando lo quieren, lo pregunto, lo coordinamos. Y sí recomiendo mucho, si están o sea, si hay dinero para hacerlo, que tengamos cortes o trimestrales o semestrales en los que sí tratemos de traer a la gente. Hay veces que no es posible porque están en India, ¿no? Sí. Pero si están más o menos cerca, o sea, si es viable, tratar de juntar a la gente en ciertos periodos, que la gente sepa de, oye, nos toca el offsite en esta fecha y ahí nos vamos a ver y cero trabajo. O sea, mi recomendación es que no sea una sesión de estrategia. Hay gente que lo confunde y es, no, nos vamos a ver y ahí vamos a trabajar un chorro. No trabajes. Trae a la gente y haz todo menos trabajar. Porque usualmente surge esa creatividad y sucede el bonding. O sea, váyanse a cenar, váyanse a jugar, hagan una actividad divertida, todo menos hacer estrategia, ¿no? Y generar estos espacios, como decía, de diferentes tipos de reuniones. O sea, tenemos la reunión corta, la reunión de táctica, la reunión de estrategia, y que la gente sepa cuándo y para qué y cuál es como la ruta de comunicación. Yo siento que con esas cosas funciona bien el remoto. Ahorita decías una palabra clave que era la palabra de sucesión. ¿Cómo logras una sucesión amigable? Que no haya conflicto ni de intereses ni nada en una cultura en donde hay muchos familiares. Es que ya pusiste varios ingredientes, está difícil. Si la empresa es familiar es súper complicado. Sí, ya le pusiste muchos ingredientes a la pizza. Sí. No, es que, o sea, las empresas familiares son complejas de por sí. O sea, muy pocas empresas familiares funcionan bien. Y las que funcionan bien es porque tienen un buen gobierno corporativo. O sea, entonces por eso vamos a desmenuzar el pollo, ¿no? Es como, a ver, la empresa familiar necesita estructuras todavía más claras. O sea, necesitamos detenernos y decir cómo sí, cómo no, cuáles son las reglas específicas del juego, de toda la empresa, y que existe un gobierno corporativo. O sea, sí necesita haber una estructura objetiva detrás de nuestra relación familiar. Eso es, si no está eso, no funciona. O sea, sí, yo podría ser categórico. Puede ser que ahorita funcione, pero cuando multipliquemos 10x y ya los intereses cambien, y no hay un gobierno corporativo, usualmente quiebran. ¿Qué es un gobierno corporativo? A ver, es una estructura que tiene componentes legales incluso. O sea, es una estructura en donde hay un nivel de reporte de resultados que son muy claros, muy bien definidos. Hay una política muy estructurada previamente y hay una visibilidad objetiva externa. ¿No? O sea, que nosotros traemos pues delegados, tal, o sea, que nos permiten rendir cuentas. Porque uno de los grandes problemas en las empresas familiares es que asumimos que la comunicación está bien y dejamos los resultados al aire. O sea, si estamos en verdes, pues fregón, tú síguele. Y no somos tan claros en reportarnos cosas. Y entonces ahí empiezan temas de es que fuiste tú, es que fui yo, es que yo quería tanto, es que yo quería menos. Entonces, si todo está bien claro en números y tenemos una estructura clara de reportarnos y reportarle a una entidad como el gobierno corporativo, de forma como, o sea, muy clara en sus tiempos, funciona. Entonces, eso es primero en empresas familiares, ¿no?
Ya que eso existe, entonces es mucho más claro, incluso cuando uno de los miembros a crear este proceso de sucesión es parte de la familia, que se hable desde el principio la necesidad. O sea, todos vamos a salir, ¿no? Sea ahorita o sea en 30 años, ¿no? Pero todos necesitamos crear como una estructura que permita que la empresa sobreviva. Yeah. O sea, es como mirar la lealtad. Sí. En las empresas familiares la lealtad no siempre está puesta en la estructura corporativa. Está puesta en la familia, o está puesta en las lealtades invisibles, o está puesta en que yo trabajo aquí porque mi papá trabajó allá. O sea, es otra cosa menos en que le vaya bien a la empresa. Entonces, cuando está claro que le vaya bien a la organización y que la empresa crezca, perfecto. Ya hay una estructura. Bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy para formar a los líderes del futuro? Eso es clave. O sea, ¿cuáles son las capacitaciones, los entornos, los proyectos en los que la gente tiene que participar para que tenga las herramientas y las competencias reales para poder tomar una posición de liderazgo clave en la organización? Sí. Porque a veces lo hacemos aleatoriamente o contratamos de afuera y entonces ¿no? Empieza a haber problemas, pero que está bien contratar de afuera, pero el punto es si está claro en dónde y cómo funciona. ¿Cuál es el proceso de formación? No de sucesión, es primero de formación, de crecimiento profesional. ¿Cuál es la ruta que cualquier persona tendría que seguir si quiere ser director general? Eso tiene que estar claro. Sí. No, hombre, pues tienes que pasar 10 años. Tienes que pasar por el área de ventas y el área de marketing y el área de operaciones y el área de tal. Tienes que pasar por estas áreas. Pues ¿cuál es el proceso de rotación para que tengas experiencia en todas esas áreas? Yeah. Listo, 1 año acá o 2 años allá, 3 años acá. Listo. Ahora sí tienes la experiencia, tienes las habilidades porque ya viviste la maestría, el MBA, ¿no? Es como invertimos para que te formaras. Ahora sí. Tienes el proceso. Y ya lo planeamos durante 10 años para que tomaras la dirección general. Eso en empresas familiares, ¿no? Sí. Pero cuando son menores, también hay que hablarlo muy claramente de, ¿saben qué? Este proceso necesita cambiar, necesitamos abrir una unidad de negocio, necesitamos cambiar el área. Pues, ¿quién de la red tiene las habilidades y qué formación tiene que recibir? Sí, fíjate que tengo una amiga que su familia tiene una empresa muy, muy grande y la empresa creció tanto que si tú quieres entrar, ya no puedes entrar directo como un puesto directivo. Claro. Tienes que pasar por todos los filtros de un empleado y ya se deslinda completamente de la familia. Totalmente. Punto, ¿no? Sí. Quiere decir que algo han hecho bien, ¿no? O sea, porque si yo nada más tengo el apellido, ¿no? O sea, soy el Lascurain, no sé, ¿no? Sí. O sea, tengo el apellido, entonces inmediato voy a tomar la dirección de... O sea, puede ser riesgoso para la empresa. Y luego la gente lo resiente, ¿no? Entonces, pues nada más llegó por... ¿No te pasa mucho que, por ejemplo, a mí me pasa en el área de mercadotecnia de que ayudo a empresas, crezco y luego digo, no estoy aplicando lo mismo que ayudo con ellos conmigo? ¿No te sucede lo mismo clásico? Que ayudo allá y allá? ¿Qué estrategias tú tienes adentro de tu propia empresa? Me encanta. O sea, total, ¿no? En casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Dicen a veces. Entonces, sí, yo creo que de lo que más falla, justo, últimamente lo he notado, es como entender qué es lo que quieren todos los miembros de la organización. Porque a veces nos vamos... O sea, a veces pasa... Todos los stakeholders. O sea, como escuchar, tener el espacio para escuchar a todos, para mí es uno de los retos constantes que me tengo que estar recordando. De, a ver, sí, puede ser que el proyecto esté muy crítico, que haya que tener al cliente, sí, pero nunca es tan riesgoso como para que no puedas escuchar a tu gente. Yeah. O sea, a menos que sean cosas de guerra, no sé, una cosa así que... O sea, ninguno de nuestros negocios realmente tiene una cosa así de que si se detiene hoy, el mundo se rompe. Sí. No, o sea, no, y a veces queremos creer que sí, nos creemos muy importantes, pero rara vez. Entonces, siempre tienes la oportunidad para... Tomemos un descanso y escuchémonos. Eso es una de las cosas que yo me recuerdo constantemente porque tiendo a fallar en eso. Ya. ¿Qué libros son los que te han ayudado a obtener toda esta información? Porque sí, claro, la experiencia te ayuda, pero luego hay muchos libros o recursos que te refuerzan lo aprendido, ¿no? Sí. A ver, varios. Uno, El Código de la Cultura. O sea, hablando de estos temas, ¿no? El Código de la Cultura es muy bueno. Start with Why, de Simon Sinek, que ya tiene sus años, pero es como un buen libro fundacional, ¿no? Empieza, ¿qué es lo que hay en el centro? Frederick Laloux, Laloux se escribe, él habla de organizaciones evolutivas, ¿no? O sea, la evolución de las organizaciones. Y entonces nos muestra como diferentes estadios de conciencia de las organizaciones, que es súper interesante, porque tú te puedes ubicar de, a ver, estoy en el nivel más evolutivo, estoy en medio, estoy en el hoyo, ¿no? Pero también es qué estrategias puedo tomar, ¿no? Entonces eso, organizaciones evolutivas.
¿Y a ti como persona, dejando a un lado el área de la cultura? A mí como persona... A ver, algún libro así... El libro, estos de Yuval Noah Harari, de Sapiens, por ejemplo, este nuevo que tiene que se llama Nexus. Sí, que es ya del humano al robot. El humano al robot. O sea, esos ya así como en aplicación, como de reflexión interna me han sido muy útiles. Ya. La psicología del dinero me ha sido muy útil, de Morgan Housel. Es gran libro, o sea, para entender como tus propias finanzas y tu estructura de bienestar financiero es súper útil, la psicología del dinero. Personal, diferentes libros sobre mindfulness, o sea, como exploración alrededor de, o sea, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿No? O sea, algunos libros de budismo, mindfulness, zen, ¿no? O sea, como esas exploraciones. Ahorita que compartías un poco de los humanos al robots, ¿qué crees que se venga para todo lo que viene siendo los agentes de la IA, para las empresas? ¿Cómo se viene la cultura del futuro? ¿Qué piensas al respecto? Me encanta. Creo que es un gran tema en el que no sabemos nada. O sea, la neta, es como de... No sabemos qué va a pasar. No sabemos nada y me fascina eso. O sea, la verdad es que incluso la gente que está en Machine Learning y está en donde están funcionando los procesos y los algoritmos, tampoco entiende para dónde va la cosa. O sea, nosotros los que no tenemos... O sea, yo, ¿no? Que no tengo un perfil como técnico en programación. Sí, un vil mortal, haz de cuenta. Los viles mortales no sabemos nada. O sea, vemos el ChatGPT. ¡Ay, qué cool!, ¿no? Me da rápido las cosas y me estructura. No sabemos nada. O sea, no sabemos cómo... Es solamente 1% de lo que realmente existe ya hoy. Exacto. Y que va a existir. Nada, sí. Uno, no sabemos cómo funciona el bendito ChatGPT, por qué y cuáles son las estructuras, ¿no? Detrás y por qué funciona. O sea, ¿no? Y eso es solo 1%. O sea, entonces imagínate, ¿no? Impresionante. Entonces yo creo que aquí es todavía más importante el aplicar esta mentalidad de aprendiz. O sea, las cosas van a transformarse bajo nuestros pies todo el tiempo a partir de ahora. O sea, y sí, es un hecho, por ejemplo, Sapiens y estos libros de Yuval Noah Harari lo hablan muy claramente, ¿no? O sea, hemos tenido un proceso evolutivo muy lento, tranquilo. ¡Pum! Y es así, o sea, es así, ¿no? O sea, viene así y ahora... Entonces, no estamos listos. O sea, primero asumir que no estamos listos y que la única forma tal vez de tener un mejor impacto es hacerlo juntos y es estar muy claros de las cosas que nos hacen muy humanos, ¿no? Sí. Y es mirarnos, entendernos, apoyarnos, sacar la parte creativa, ¿no? Yeah. O sea, todas las herramientas ya van a ser todo lo analítico, ya no me tengo que aprender casi nada, pero sí tengo que seguir entrenando mi criterio y mi creatividad. Sí, eso es fundamental. Bien dicen que los exitosos del futuro son aquellos que la van a aprender a dominar, ¿no? Exacto. Y los primeros que la inculquen. Sí. A mí la incógnita o lo que me gustaría preguntarte es ¿qué se viene para la cultura del futuro con la inteligencia artificial? De acuerdo a tu criterio y experiencia. Sí, ¿no? O sea, yo creo que va a haber... Voy a ser tal vez muy categórico, a ver cómo me va viendo esto en 10 años, ¿no? Pero yo creo que va a haber dos, ¿no? Digo, va a haber muchos gradientes, pero como en dos extremos. Uno, las industrias que van a ser destrozadas y que van a acabar y que no van a poder sobrevivir porque van a ser totalmente absorbidas por la IA. Por la IA y la tecnología y que entonces va a haber muy pocos humanos controlando mucho. O sea, es una parte cultural en donde que no va a haber cultura, básicamente. Va a ser la cultura de 3 personas que manejan un robot. 100 robots. Exacto, sí, ¿no? Un ejército de agentes. Muy Matrix, ¿no? O sea, pero creo que eso es muy real y que van a tener o sea, van a controlar mucho capital con muchos agentes. Entonces, y va a haber demasiada ganancia. Mucha ganancia, o sea, un upside tremendo. Y por otro lado, como industrias que van a aprovechar muchísimo los componentes creativos y de leisure y de, no sé, qué hacer con ese tiempo libre para los que obtengan ese upside, evidentemente. Y por otro lado, es como, creo que hay un gran riesgo a nivel cultural y es en las personas que no tengan la oportunidad de, pues, actualizarse o de utilizarlo y que van a ser utilizados como datos, ¿no? O sea, es muy Matrix esto. O sea, es un poquito, o sea, es como, veo un upside muy interesante para personas, justo lo que decías, es que la usen, que se interesen, que se capaciten, que vean con ojos de principiante y que tengan curiosidad para implementar. Y por otro lado, las personas que no tengan curiosidad y que van a ser un dato más, ¿no? O sea, que van a ser los clientes al final. Sí, bueno, a mí ahorita, o sea, platicando, me pongo a imaginar como, imagínate los humanos que ahorita están haciendo, ¿no? En el 2025, que están creciendo con inteligencia artificial y que tal vez ya no van a aprender a socializar y que tal vez ya no van a ir a una oficina. O sea, ¿cómo va a ser la cultura del futuro, ¿no? Pero ya luego tendremos una plática para ver qué fue lo que pasó. Sí, está tremendo. Fíjate, nada más así como comentando algo, sí, creo que escribía hace poco una columna sobre
¿Qué nos queda ahora como humanos a partir de la inteligencia artificial orientada a la paternidad? Okay. Y creo que es bien importante, o sea, padres, madres, ¿no? O sea, pero el hecho de la crianza, sí, creo que va a tomar mucha más relevancia, porque lo que inculquemos en nuestros hijos a partir de ahora va a ser crítico, o sea, más que nunca. Es si nos deslindamos y les damos las pantallas y nos olvidamos y súper ocupados y ellos empiezan a ser un robot. Es que van a ser criados por robots. O sea, sí, es un hecho así muy, muy cercano, ¿no? Claro. Van a ser criados por un agente, ¿no? Que habla muy bonito y que les dice las cosas que necesitan, pero que no desarrollan esta cercanía, la empatía, claro, el tal. Entonces yo creo que sí es muy riesgoso, pero también es una oportunidad para estar más presentes, ¿no? O sea, de liberar el espacio necesario con agentes de inteligencia artificial que hagan lo que tenemos ahí como acumulado, sí, para estar más presentes y crear una humanidad que tenga como más sentido, que aproveche la tecnología, por supuesto, pero que tenga más sentido, cercanía, empatía, compasión, ¿no? O sea, sí creo que hay un llamado de atención muy claro ahí. Sí. ¿Qué son esos hábitos que no pueden faltar en tu vida? O sea, uno, el movimiento en general. Es el movimiento físico, pero el movimiento mental, el estar, ¿no? Sí. El no quedarme estático es una clave que todos los días hay que estar implementando. Entonces, yo no me puedo quedar sentado tanto. No, la gente me dice, es que eres hiperactivo, te andas moviendo todo. O sea, yo tengo mi standing desk, y me tengo que parar y moverme, y tengo uno de esos boards que se mueven así. ¿Ah, sí? Sí, o sea, necesito moverme, ¿no? Necesito estar... ¿Tienes el que es la caminadora y que estás así? Ese, ¿no? Lo quiero, pero tengo uno que es como un... Ya. Que se mueve así hacia los lados, no sé cómo se llama. Entonces, moverme, y yo sí soy de los que, a ver, 1 hora y voy, me doy una vuelta, ¿no? 10 minutos, regreso, o sea, sí, hago mucha actividad. O sea, el estar activo es súper importante. El dedicar espacios de conversación, que a veces también se nos olvidan. O sea, a ver, no resolvamos. ¿En qué estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasa? Sí. ¿No? Con mi pareja, con amigos, con colegas. O sea, vamos a platicar, sí, ¿no? Ese tipo de espacios me encantan, ¿no? El tratar de nutrirme lo mejor posible. Es una cosa en la que invierto mucho. O sea, ¿Comida? ¿Comida? Comida, o sea, la mayor calidad de nutrientes, ahí sí no tengo reparos. O sea, invierto y tengo mi estructura financiera tal, pero hoy así sé que si me nutro de la mejor forma, eso tiene un upside también tremendo, porque me va a permitir disfrutar el upside financiero muchísimo más, ¿no? Entonces, eso, o sea, comer lo mejor posible, moverme lo más posible, tener conversaciones con los que tenga cerca, ¿no? Ahora sí, eso es diario. Para ir concluyendo, sí, ¿qué es ese consejo que alguna vez te dieron que impactó tu vida de manera directa? Yo diría que es el consejo clave que me dio mi papá, ¿no? Y es, mi papá me dio mucha libertad. Así me dijo, haz lo que tú quieras, o sea, ¿no? Y yo hice muchas cosas, exploré, ¿no? Fui un poquito rebelde y todo, pero me dijo, mira, no me importa qué hagas, pero necesitas ser constante. Así. Y entonces es algo que tengo, ¿no? Es como, tienes que ser constante. O sea, no importa cuál es la industria, no importa... O sea, y literal me decía, ¿tú quieres dedicarte al arte? Dedícate al arte, pero tienes que ser constante. O sea, así. Eso va a crear los resultados eventualmente. Y creo que después de tantos años tiene toda la razón. O sea, digo, hay muchas cosas alrededor y otros consejos, pero ese es el que más me acuerdo. Ese es el que más creo que me ha servido. Sin que se diga más, toda una mente extraordinaria. Muchísimas gracias por estar en este episodio. Gracias a ti. No, y nos gustazo. vemos pronto. Sí, saludos allá a la cámara también de allá. Gracias.